hablemos, porque es necesario que la palabra del Señor se practique. Es necesario que la palabra de Dios se ponga en acción. Es necesario de que la mesa del Señor, en la cual está servida, también cada uno de los que estemos aquí, seamos parte de aquello. Porque Dios ha puesto una mesa. Y en la mesa del Señor hay disfrutes, hay manjares, hay deleites o delicias para que nosotros podamos echar mano de aquello. Para que nosotros podamos echar mano de lo que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso es importante el tema de la palabra, que es estimularnos. Y hemos venido desarrollando, o hemos venido enfáticamente mencionando esta palabra ya desde algunos meses atrás. La palabra también nos enseña, nos lo muestra también, ¿sí? De hecho, un domingo lo hemos enseñado, lo hemos predicado, y es importante el tema de estimularnos. Las visitas que nosotros hacemos a casa, entre hermanos, reuniéndonos en un grupo de personas, lo que va a hacer en aquella casa es que aquella casa, en primer lugar, va a ser estimulado. Y al momento de ser estimulado aquella casa, el carbón que tal vez se estaba apagando, nuevamente es encendido. Nuevamente ese chispazo de luz se activa en el corazón y en el corazón de las personas. Por eso es importante el tema de la retroalimentación. Yo sé que no vivimos de la retroalimentación, porque el sustento que nosotros tenemos es la palabra, es el espíritu, es la vida, es la esencia que nosotros llevamos en nuestro ser interior. Pero de tanto en tanto es necesario el tema de la retroalimentación, ¿sí? Yo les alimento a ustedes, pero también nosotros como pastores, como cabeza, también necesitamos ser alimentados por ustedes. También necesitamos ser retroalimentados, ¿sí? Con su amén. El hecho de que usted dice amén a una palabra, usted me está retroalimentando, está afirmando, está confirmando de que lo que yo estoy diciendo, de lo que el Señor está diciendo a través de mi persona, es correcto. Y eso es una afirmación, eso es una confirmación, y eso retroalimenta nuestro ser interior. ¿Sí? Muchas veces cuando usted suelta alguna palabra y algunas cositas que usted suelta y han habido en mí, entonces eso también nos insiste a decir amén, porque ya sabemos que el mismo espíritu que usted tiene está en mí. Exacto. Entonces compartimos el mismo sentir, el mismo pensar. Entonces nos impulsa a decir amén. Totalmente. Eso es lo que se requiere, ¿sí? Y eso es lo que sucede en las casas. Gente que tal vez ya se estaba apagando, gente que tal vez ya se estaba desmayando espiritualmente por problemas, por circunstancias, por X cosas, ¿sí? Y eso es como donde varias leñas se juntan, hace una fogata, ¿cierto? Hace una fogata, donde varios carbones se juntan, empieza a desprenderse la llama. Y es importante el tema de las visitas a las casas. Por eso es importante que nosotros de tanto en tanto nos demos una vuelta en diferentes lugares. Pablo lo hacía eso constantemente. Por eso Pablo hacía
algunos viajes misioneros él hizo en las iglesias que él plantó en diferentes lugares, en diferentes localidades. De hecho, lo hemos mencionado hace algunas semanas atrás, algunos días atrás, que Pablo siempre venía confirmando los ánimos de los discípulos. Y recuerde que no confirmaba solamente lo exterior, sino que Pablo venía confirmando las tres partes del ser humano: la parte de la mente, la parte de las emociones y la parte de la decisión. Entonces, constantemente, créame, constantemente el ser humano necesita ser confirmado en estas tres áreas, porque en el día nosotros podemos tener tantas dificultades, tantas circunstancias, tantas adversidades, pero si un hermano viene y me confirma en la parte de mi alma o en la parte de mis emociones o simplemente en la parte de toma de decisiones, ¿sí?, que alguien le haya dado un empujón hoy día, no te quedes en casa, vaya a escuchar la palabra, vaya a recibir una porción del Espíritu. ¿Qué fue eso? Las personas confirmaron, nos reanimaron, nos motivaron, nos estimularon. Y esas pequeñas acciones hacen que la rueda del carro siga andando. ¿Sí? Esas pequeñas acciones hacen que nosotros sigamos apegados al cuerpo, apegados a la iglesia y no nos separemos, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Y como una iglesia orgánica, tenemos que estar unidos. Recuerde la enseñanza del viernes: la unidad con Dios, la unidad con el cuerpo, la unidad con la familia. Esos lazos son importantes en nuestras vidas y no hay que descuidarnos de ese tipo de este tipo de lazos: la unidad con Dios, la unidad con el cuerpo y la unidad con la familia. Eso va a traer una firmeza, eso va a traer una convicción, va a traer una certeza y también va a traer ese impulso de seguir predicando la palabra, de seguir llegando a más personas, de seguir ganando almas nuevas para el Señor. Entonces, a través de las casas se tiene que desatar algo. Se tiene que desatar el crecimiento numérico, se tiene que desatar el crecimiento en vida, fortalecernos los unos a los otros. Eso va a traer una firmeza y una convicción férrea en nuestro ser interior de que por nada vamos a bajar la mano, de que por nada vamos a detenernos, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan tormentas, angustias, aflicciones, vicisitudes, etcétera. Usted y yo estamos plantados sobre la roca. Y si la roca está debajo de la planta de mis pies como mi cimiento, entonces seremos inconmovibles. Y esa roca es la persona de Jesús. ¿Sí? Es la persona de Jesús. Por eso nosotros tenemos que estimularnos. Los primeros que tenemos que despertarnos somos nosotros. Si queremos contagiar a la gente, ¿sí?, con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, con lo que tenemos, con lo que portamos, nosotros somos los primeros entusiasmados que debemos ser. Nosotros somos los primeros motivados, estimulados para estimular a los demás, para confirmar a los demás, para afirmar la fe de los demás.
Entonces eso va a ser importante que podamos aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo 13:36. Vamos a desarrollar una parábola que nuestro Señor Jesús enfatizó respecto al tema de una promesa, al tema de que una promesa siempre tiene resultados. Una promesa que fue soltado por el Señor, una promesa que fue soltado por Jesús, es una promesa que va a tener fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? ¿Y cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es que los campos ya están en blancos. Y si Dios nos ha prometido que los campos ya están listos para la siega, entonces vienen los frutos. Entonces viene la cosecha. Entonces viene el resultado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es tirar la red. Tirar la red. ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro, tira la red. ¿Hacia dónde? Fondo. ¿Por qué? Porque los campos ya están en blancos. Gente preciosa del Señor, ya los campos están en blancos. Porque Dios ya lo prometió en su palabra. Porque Jesús ya lo dijo. Y si Él lo dijo, entonces vamos a tener frutos de aquella promesa. Vamos a tener frutos de aquella palabra que se dio en el Espíritu. Y aquí hay una enseñanza que habla acerca de que los campos ya están listos, de que los campos ya están preparados ya. Y hay una promesa. Y esa promesa es cosechar los frutos. Vamos a leer Mateo 16. Mateo 13, verso 36. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13:36. ¿Sí? Eso dice, ¿verdad? Entonces, claramente nosotros podemos ver que esta parábola revela que poco tiempo después de que el reino fue establecido mediante la edificación y la propagación de la iglesia, la situación del reino cambió literalmente. ¿Sí? Cambió literalmente. Porque nosotros podemos entender por el Espíritu del Señor de que cómo los discípulos venían expandiendo el reino. Los discípulos venían predicando la palabra del Señor. Recuerde que en algunas ocasiones el Señor les mandó a predicar de 2 en 2. Y cuando ellos fueron a predicar de 2 en 2, ¿qué sucedía? Sucedía que la gente se convertía al Señor. Había señales, había prodigios, había milagros, había sanidad. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados, etc. Los endemoniados
eran liberados por el poder, por la palabra. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Pero como se trata de un reino celestial, de un reino espiritual, entonces también va a haber conflictos. Porque si hay un reino celestial, quiere decir que también hay un reino de tinieblas. Hay un reino negativo. Y en ese reino negativo opera todas las artimañas del enemigo. En ese reino opera todo lo que tiene que ver con el espíritu antagónico, satánico, babilónico, etcétera y etcétera. Y usted sabe que cuando uno se empodera en la palabra de Dios, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Cierto? Va a buscar la forma y la manera de detener el avance del reino. Y aquí, en estos pequeños versículos del libro de Mateo capítulo 13, nosotros vemos claramente cómo el tema de la propagación del reino venía expandiéndose, venía propagándose de manera exponencial, pero de un momento a otro la situación del reino de los cielos cambió. ¿Por qué? Porque se introdujo la cizaña. Diga conmigo, se introdujo la cizaña. ¿Sí? Fíjese que el reino fue establecido con los hijos del reino. No fue establecido el reino de los cielos con los hijos de las tinieblas. El reino de los cielos siempre será establecido con los hijos del reino. Lo cual, esos hijos del reino representan a los trigos. ¿Sí? Los trigos. Los hijos del reino son los trigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son los trigos. Pero los hijos del maligno son la cizaña. Crecieron y alteraron la situación. ¿Se da cuenta? Entonces, siempre en la edificación del cuerpo de Cristo y en el avance del reino de los cielos, siempre se van a levantar cizañas. Siempre van a crecer cizañas y las cizañas siempre van a alterar la situación del reino. ¿Sí? Por un momento puede haber una inestabilidad. Por un momento puede haber un sacudón. Por un momento puede haber una tormenta. Por un momento puede haber un oleaje fuerte, duro. ¿Sí? Al punto de que tal vez hasta la barca se dé la vuelta. Hablando metafóricamente, esos son los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Los problemas que tenemos en diferentes áreas. O la gente que nos señala, la gente que habla, la gente que murmura, la gente que nos critica, entre muchas otras cosas. Esos son cizañas. ¿Sí? Cizañas. Pero tengo una buena noticia. Si nosotros estamos en Cristo, cimentados en la roca, créame que nada de aquello va a suceder porque la persona de Cristo tiene el control sobre la vida de nosotros. Aunque la noche esté oscura, ¿sí? Es porque pronto va a amanecer. Es porque pronto vamos a ver la luz. Es porque pronto viene una salida.
es porque pronto viene una recompensa, es porque pronto va a pasar la situación X que nosotros estamos pasando en la vida. Entonces, no permitan, entre tanto que estemos pasando esta situación tal vez adversa, negativa, problemas X, no permita que las cizañas apaguen el fuego interior en su espíritu. No permita que las cizañas alteren el carbón encendido que hay dentro de nosotros. No permitamos. Permanezcamos firmes en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Porque si Dios ha prometido, entonces Dios va a traer fruto para con nosotros. Amén. ¿Sí? Dios va a traer fruto para con nosotros. Entonces el reino fue establecido con los hijos del reino, que son los trigos. Pero los hijos del maligno, que son la cizaña, crecieron, alteraron la situación. Así que se ha producido una diferencia entre el reino de los cielos y su aspecto exterior. Físicamente nosotros podemos ver que la situación del mundo está totalmente negativo, ¿sí? Porque podemos ver hoy en día que las cizañas, los hijos del mal, se han multiplicado. Los hijos del mal han crecido. Y como han crecido, han alterado la situación externa. Por eso tenemos problemas políticos, tenemos problemas económicos, problemas geográficos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo exterior está alterado. Porque las cizañas se han multiplicado. Porque las cizañas han crecido. Porque las cizañas se han expandido de norte a sur. Y por eso el pueblo, la nación, está bajo opresión. Y los más afectados es la gente de clase pobre, es la gente de clase baja. Los que más sufren en el tema de la economía, los que más sufren en el tema laboral, entre muchas otras cosas. Porque las cizañas se han expandido y han crecido y el mundo exterior fue alterado. Pero hay una noticia buena para los hijos del reino de los cielos, que una vez que usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, el ADN que usted y yo poseemos no puede ser alterado. Gracias por su entusiasmo. ¿Sí? No puede ser alterado. Porque ahora nosotros tenemos en nuestro ADN la palabra de Dios. Tenemos en nuestro ADN la genética de Dios. Y esa genética de Dios no permite que nosotros seamos alterados internamente en nuestro espíritu. Por eso Dios tiene esperanza con la iglesia. Dios tiene esperanza con nosotros porque a través de nosotros Dios puede llegar a diferentes lugares con el evangelio, con la palabra, con la propagación del reino. Y Dios lo va a hacer a través de los hijos del reino, que somos trigo, ¿sí? No somos paja. Somos trigo. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia, la naturaleza, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es algo extraordinario, hermanos. Entonces, los hijos del reino
que es el trigo, constituyen el reino, mientras que los hijos del maligno, que son la cizaña, han conformado la apariencia del reino, a la cual llamamos hoy en día el mundo exterior. ¿Sí? Inclusive dentro de la cristiandad hay muchas cizañas que están creciendo. Recuerde que el enemigo se viste como oveja, ¿cierto? Se viste como ángel de luz, pero por adentro, literalmente, es un lobo rapaz. Y hay personas en las iglesias, en las congregaciones, que en lugar de que sean hijos del reino de los cielos, son hijos del mal. Y esos son las cizañas. Esos son los que se encargan de separar a la congregación, de dividir a la iglesia, las cizañas, los hijos del mal. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces Jesús utiliza una metáfora. Cristo señala el proceso de evangelizador. ¿Y cuál es ese proceso de evangelizador? ¿Cuál es el proceso de la evangelización? Y él usa el proceso y dice, ve y cosecha. Porque los campos ya están en blancos. ¿Sí? Los campos ya están en blancos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir y cosechar. Ese es el proceso de la evangelización. Simplemente dos cosas. Ir y cosechar. Jesús le dijo, ve y cosecha. Ese es el proceso del evangelizador. No hay más. ¿Sí? No hay más gente del Señor. ¿Por qué? Porque ya la semilla fue plantada en el corazón de muchas personas. Hay personas que ya están preparados espiritualmente, físicamente, mentalmente para recibir la palabra de Dios, porque tal vez nosotros no hayamos sembrado, pero hemos tenido antecesores que han venido sembrando la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Nuestros antecesores han venido sembrando la palabra de Dios en el corazón de muchas personas, en el corazón de muchas almas. Y hay almas que ya están preparadas para la cosecha. Y el proceso del evangelizador simplemente es ir y cosechar. ¿Sí? Para el agricultor, ¿verdad que no? El agricultor se dedica a la siembra porque sabe que un día va a cosechar. Y no va a cosechar de manera miserable, va a cosechar de manera abundante, porque el que siembra un granito de maíz cosechará una mazorca de ese grano de maíz. ¿Cierto? El que siembra un quintal de maíz cosechará una hectárea de maíces. Se multiplica. Entonces, claramente, el agricultor, para el agricultor, el campo es una promesa de cosecha. Para el que predica el evangelio, en el campo, es decir, en las almas, para nosotros es una promesa de cosecha. Porque la palabra dice, id y haced
discípulos. Id y haced discípulos. Y eso es una promesa que Dios nos ha entregado. Así como para el agricultor, sembrar o labrar la tierra es una promesa de cosecha para todos los que labramos, predicando la palabra del Señor, expandiendo el reino del Señor. Mi promesa es mi cosecha. Vamos a tener una cosecha, porque en vano no trabajamos, en vano no labramos la tierra, porque todo el que labra la tierra cosechará tarde que temprano, porque Dios no se queda con la cosecha de nadie. Dios no se queda con el fruto de nadie. Dios no es deudor, sino que Dios da todo lo que tiene que dar para cada uno de nosotros. Ahora bien, luego de narrar la parábola del sembrador, recuerde que el libro de Mateo capítulo 13, encontramos algunas parábolas, ¿sí? Primero está la parábola del sembrador, en el versículo 3 al versículo 9. Habla la parábola del sembrador. Luego habla de la parábola del trigo y la cizaña en el verso 24 al verso 30. Y en el verso 37 al 38 nosotros podemos ver que Jesús interpreta las tres parábolas que se menciona en este capítulo. Porque son tres parábolas que se están mencionando. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, del trigo, ¿sí? Y al final él hace una interpretación, porque los discípulos le preguntaron: ahora sí, maestro, explícanos qué es lo que significa el mundo, qué es lo que significa la cizaña, qué es lo que significa el Hijo del Hombre. Entonces Jesús se puso a explicar. Y la primera interpretación que Jesús hace para con los discípulos es: el campo es el mundo. Levante su mano y diga conmigo: el campo es el mundo. ¿Sí? El campo es el mundo. Entonces, el propio cuadro de imágenes de Cristo señala el proceso de la evangelización a nivel mundial. Y ese proceso de la evangelización a nivel mundial es salir y cosechar. Porque Jesús siempre nos está enfatizando: salid y cosechad, salid y cosechad. ¿Y a dónde debemos salir? Pregunto, ¿dónde es el campo? El mundo. O sea que la cosecha, gente preciosa del Señor, no está dentro de cuatro paredes. La cosecha de las almas no se encuentra en un lugar específico que contenga cuatro paredes, sino que la cosecha de las almas están en el mundo, porque el mundo es el campo donde nosotros debemos labrar. Repito, el mundo es el campo donde nosotros debemos labrar. ¿Sí? El mundo es el campo donde nosotros debemos labrar. Ahí están las almas. Ahí es el terreno donde nosotros debemos poner
a toda velocidad nuestros dones que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Los dones ministeriales, el don de la predicación, el don de la exhortación, el don de la enseñanza, el don de tomar la delantera, el don del servicio, el don de la profecía, el don del amor, el don de la fe. ¿Sí? Eso es importante que entendamos. Entonces Jesús dijo, ved y cosechad. ¿Sí? Salid y sembrad. Salid y sembrad. ¿Dónde vamos a sembrar? En el mundo. Porque en el mundo están multitudes de almas. Por eso Jesús enfáticamente dio este gran mandamiento: id y predicad el evangelio del Señor hasta los confines de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la gran comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros. Salid y sembrad. Salid y sembrad. Toque el hombro de su vecino y dígale, salid y sembrad. Y en el paso del tiempo vendrá la cosecha. En el paso del tiempo vendrán los frutos. Pero la primera acción que debemos hacer es salir al mundo, que es el campo, y sembrar las buenas nuevas. Sembrar el apresto del evangelio al perniquebrado, al tullido de corazón, al que está preso en la mente, al que está enfermo, al que está leproso mentalmente, etcétera y etcétera. Allí está el terreno, hermanos. Ahí está el lugar. ¿Sí? Ahora, el campo puede ser que parezca fértil o no. Todo va a depender de a dónde nosotros le apuntemos. Todo va a depender de cuál dirección es la que nosotros vamos a tomar. Porque el campo puede ser fértil o no. Ya eso dependerá de la guianza del Espíritu del Señor. Eso dependerá de la guianza de la palabra, porque recuerde que Pablo, cuando predicaba, él era guiado por el Espíritu del Señor. Era guiado por la palabra del Señor. Él no se movía para ningún lado si el Espíritu del Señor no lo direccionaba. Si el Espíritu del Señor no lo decía. Siempre Pablo se movía por una palabra, por una guianza del Espíritu del Señor. Entonces, en el mundo, el campo puede ser, puede que parezca fértil o no. Y para eso nosotros tenemos que aplicar el tema del discernimiento. Discernimiento, sabiduría finita. Saber si esa persona es tierra fértil. ¿Sí? Porque cuando la persona es una tierra fértil, créame que va a empezar a dar frutos. Vamos a empezar a ver su reciprocidad. Va a venir a la iglesia, va a participar, va a empezar a amar las cosas. Pero si vemos que es todo lo contrario, ojo con el piojo. Hay que prestarle mucha atención. Puede ser una tierra fértil que simplemente nos esté restando energía a nosotros. Nos esté restando tiempo a nosotros. En lugar de
ir a otro lugar y predicar la palabra. Puede verse afectada por la sequía, es decir, por la necesidad espiritual, o por inseptos, que significa los opositores espirituales. Pero en cualquiera de los casos, el campo nos convoca a la obra. ¿Sí? En cualquiera de los casos, sea una sequía espiritual, o así sea que nos encontremos con inseptos que representan opositores espirituales, el campo nos requiere, el campo nos solicita, el campo nos necesita que usted y yo salgamos y sembremos, salgamos y sembremos. No importa cómo esté el campo, con espinas, si el campo es, como dijo la parábola de Jesús, dice que la semilla cayó junto al camino, y todos sabemos que junto al camino es una tierra maciza, firme. Ni la raíz puede penetrar, porque de tanto caminar y de tanto transitar la gente, se hace macizo la tierra. Entonces, ¿qué semilla puede penetrar? Raíz ahí. ¿Sí? Otra parte dice que cayó junto a pedregales. En el campo nos vamos a encontrar con ese tipo de terrenos. Los pedregales. ¿Sí? Cayó la semilla, como no tenía profundidad, salió el sol y se secó la semilla. ¿Sí? Eso es la gente chismosa que viene y le apaga los sueños al que se está convirtiendo o al que recibió en la fe, o la familia te señala, ya te volviste evangélico, que ya te volviste aleluya, gloria a Dios, etc. Ya vienen los señalamientos. Entonces el pobre creyente se apagó su fe en las primeras semanas o meses. De ahí están los cizañosos. Otra parte dice que cayó entre los espinos. Y como los espinos crecieron más rápido que el creyente que acaba de creer el día de ayer, se ahogó, es decir, se murió, fue apagado el pobre creyente. Pero la palabra dice que una semilla cayó en buena tierra, que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, damas y caballeros, ¿qué quiere decir esto? Que en el campo, que es el mundo, vamos a tener diferentes circunstancias. Vamos a tener diferentes situaciones para predicar la palabra del Señor. Pero hasta encontrar esa buena tierra, tierra fértil, que fluya leche y miel de su ser interior, entonces esa persona será la puerta que nos va a llevar a ganar multitud de personas. En realidad no hay que salvar medio mundo. En realidad no hay que predicarle a medio mundo. Predíquele a 10 personas. Bien predicadito. Que de las 10 te digan, 5 no quiero. ¿Sí? Pero de las 5 que quedan, que 2 te digan sí. Entonces, con esas 2 podemos revolucionar el mundo entero con la predicación del evangelio. Que esas 2 personas tengan la pasión,
que esas dos personas tengan el fuego en su interior que les arda por predicar las almas, que tengan el don de la evangelización. Entonces con esos dos locos habríamos llegado a ganar una ciudad entera, una provincia entera. Dos locos que estén entregados por la visión, ¿sí? Dos locos que estén entregados por el evangelio. Entonces por ello podemos multiplicarnos al norte, al sur, al este y al oeste. De hecho, ya lo tenemos a esos locos. El problema es que las cizañas han crecido más que los hijos de Dios, más que la palabra, más que el trigo. Y la cizaña nos ha ahogado. La cizaña nos está perturbando nuestra mente. La palabra dice que nuestra mente está entenebrecido cuando tenemos demasiadas cizañas en la cabeza. No podemos ver las cosas con claridad. No tenemos una buena visión. Por eso nosotros necesitamos, cualquiera que sea la circunstancia, el campo nos convoca a la obra. Abrace a su compañero y dígale, cualquiera que sea la circunstancia, Cualquiera que sea la circunstancia, el campo nos convoca a la obra. el campo nos convoca a la obra. ¿Sí? O sea, Jesús nos dijo, predicar va a ser sencillo. Vayan y prediquen. No, cualquiera sea la situación, el campo nos convoca a la obra. Así nos apedreen, así nos cierren la puerta en la cara, así la gente nos señale y nos critique cuando te pones a predicar el día de mañana en la plaza de Ponchos a toda voz. Aténgase a las consecuencias, porque ese es el precio que hay que pagar por el evangelio. Pero todavía aquí en nuestra nación no hemos visto tal cosa. A diferencia de otras naciones, nosotros todavía tenemos libertad de expresión para predicar la palabra del Señor, para pregonar el evangelio del Señor. El problema es que la cizaña está creciendo demasiado, ¿sí? Y nos está ahogando, nos está opacando nuestra visión, nuestro enfoque. Entonces, el campo es la tierra creada por Dios para su reino. El problema que los hijos del mal lo han tergiversado. Han cambiado la situación, han alterado lo creado por Dios. Pero originalmente el campo es la tierra creada por Dios para su reino. Lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28, donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para señorear. O sea, el campo, es decir, la tierra, fue creado para que los hijos de Dios gobiernen, ejerzan dominio sobre aquella tierra. Por eso el campo, que es el mundo, en este momento puede ser que está subyugado bajo el poder del enemigo.
Pero para eso nosotros hemos sido preparados, equipados a través de los dones ministeriales para que usted y yo lo arrebatemos de las manos del enemigo y tomemos dominio de lo que nos pertenece por herencia perpetua. Que la tierra son de los hijos de Dios y la tierra no son de los cizañosos. La tierra no les pertenece a los hijos malignos, sino que la tierra le pertenece a los hijos de Dios que tienen la verdad, que tienen la palabra, que tienen la justicia, que tienen la equidad, la rectitud, la integridad, la honestidad, etcétera y etcétera, porque a través de eso nosotros podemos revertir la situación negativa a una situación positiva y que el reino de Dios se establezca por siempre y para siempre. Por eso la tierra nos pertenece a nosotros, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese lo que dice la palabra: llenad la tierra. ¡Qué tremendo! ¿De qué debemos llenar la tierra? Del evangelio, de la palabra, de la semilla del reino. Sembrar el trigo, sembrar la naturaleza de Dios, la palabra de Dios. La tierra debe estar llenada de eso. ¿Sí? Debe estar llenada de eso la tierra, hermanos. El otro punto que quiero mencionar es: alzad vuestros ojos. Primero Jesús interpreta las parábolas que se mencionan en el capítulo 13, y dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. Segundo, la palabra nos incita a nosotros: alzad vuestros ojos. Diga conmigo: debo alzar mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, esta palabra es estimulante para aquellos que tienen la mirada caída, para aquellos que tienen la mirada o el semblante caído. La palabra del Señor nos dice en esta noche, amados hermanos: alzad vuestros ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene desde el trono, desde su gracia. La invitación es: alcemos nuestros ojos, porque tal vez no hemos alzado nuestros ojos, por eso tal vez no hemos visto que los campos ya están en blanco, listo para la siega, listo para la cosecha. Alcemos nuestros ojos, iglesia, alcemos nuestros ojos, porque el que alza sus ojos a los montes, entonces veremos toda la llanura en blanco. Veremos toda la llanura, ¿sí? Todo el collado lleno de almas, listos para tirar nuestra red y cosechar para la gloria y para la honra de Dios. Y ahí vendrá la multiplicación.
Proverbios 29, 18. Les voy a leer en 3 versiones. Libro de Proverbios 29, 18. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Amén. 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Diga conmigo, sin profecía. Sin profecía. La versión Dios habla hoy dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. ¡Qué tremendo! Donde no hay dirección divina, no hay orden. Pero feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Versión Recobro dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso. En estas 3 versiones que acabo de leer, hay 3 palabras de suprema importancia para nosotros que somos líderes, que somos obreros, que somos labradores del campo, que somos los colaboradores del Señor. Y la primera palabra que me llamó la atención a mí es que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Repito, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Segundo, donde no hay dirección divina, no hay orden. Tercero, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, tremenda esta declaración que hace las 3 versiones. Y eso tal vez es lo que nos puede estar pasando a nosotros como iglesia, como cuerpo. Tal vez no tengamos visión, porque el que no tiene visión no puede ver que los campos ya están listos para la siega. Recuerde que en el tiempo de Samuel dice que la visión escaseaba. Y cuando la visión escasea, el pueblo pierde autoridad. El pueblo pierde gobierno. Y empiezan a apoderarse otras naciones. Y cuando no hay visión hacia el futuro, en nosotros como hijos de Dios, perdemos autoridad, perdemos poder, perdemos autonomía y nos convertimos en líderes y en obreros reactivos. Es decir, esperamos que alguien nos dé una orden para ejecutar dicha labor, dicha tarea, dicha obra, etc. Pero un líder que tiene visión nato desde su ser interior no está esperando una orden. Es proactivo. Actúa de manera automática porque hay un ser en su interior que le impulsa, ya sea salir a predicar, ya sea salir a evangelizar, y como resultado va a venir la cosecha. Por eso necesitamos prestarle mucha atención a esta palabra. ¿Tienes la visión clara hacia dónde vamos? ¿Tenemos la visión clara hacia dónde
me direccionó. ¿Qué es lo que me espera de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Cuál es la visión que usted, en la cual usted se ve con el Señor? Se ve con el Evangelio, se ve con la iglesia. Tal vez de aquí a 5 a 10 años se ve como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro. ¿Cuál es su visión? Si no tenemos una visión clara, vamos a patinar como el 4x4 patina en un lodo y no puede salir de ese lugar. Aunque tenga dientes grandes en las llantas. Si no sabe cómo salir de ese lodo, de ese charco, aunque sea un 4x4, se va a quedar ahí estancado. Y si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra visión hacia el futuro, para con el reino, para con el Señor, para con mi vida personal, nos vamos a quedar patinando. Y nada habremos logrado. Más bien vamos a terminar frustrados. Y cuando una persona se siente frustrado, no falta un cizañoso, el hijo del mal, que viene y te aplasta con todo. ¿Sí? En lugar de elevarte, te hunde. ¿Sí me explico? Lo otro, donde no hay dirección. ¿Cuál es nuestra dirección? En otras palabras, ¿cuál es la ruta que usted y yo seguimos? ¿Cuál es la brújula que seguimos 24/7? ¿Cuál es el camino que nosotros seguimos? Debe haber una dirección. Hoy salieron de sus trabajos o algunos de sus casas. Ya tenían en la mente la dirección. ¿A dónde iban a llegar? Porque el que no tiene una clara dirección hacia dónde va, entonces jamás llegaremos a nuestro destino. Jamás llegaremos a nuestra meta. Iglesia, jamás. Por eso es importante el tema de la dirección. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Importante es el tema de la dirección porque trae orden además. Porque trae orden además. Y donde no hay profecía, el pueblo se vuelve loco. Así pasó en el Antiguo Testamento. En el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas, y el pueblo se volvió a la idolatría. El pueblo se volvió desenfrenadamente a servir a dioses ajenos. Entonces necesitamos un profeta, no uno que nos profetice. Me refiero que necesitamos un profeta en el sentido de que alguien nos direccione a través de la palabra hablada por Dios. Los primeros profetas en vuestras casas son ustedes, como sacerdotes de la casa, como reyes de la casa. Porque si ustedes no aplican el tema de la profecía, ¿sí? Que es hablar la palabra revelada de Dios a vuestros hijos, a vuestras esposas, entonces, ¿qué esperarán si no lo estamos haciendo? ¿Cómo serán fortalecidos? ¿Cómo ellos refutarán a los hijos del mal, que son las cizañas? ¿Cómo? Por eso es importante que usted sea vocero en su casa,
como profeta, como pastor, como evangelista. Es importante porque si no nuestros hijos se nos van de nuestras manos. Qué tremendo. Analicen en estas tres palabras. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Sin profecía, el pueblo se vuelve loco. ¿Sí? Vamos terminando. Juan 4:35. Libro de Juan 4:35 dice: ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Iglesia, les animo a que alcemos nuestros ojos y miremos los campos. Saquemos de nuestra mentalidad, la mentalidad de la gallina, de siempre estar mirando hacia abajo. Seamos como las águilas que vuelan por lo alto y miran desde las alturas. Eso se llama tener visión, eso se llama tener dirección. Y la palabra nos enfatiza, alcemos, o dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Y hablando en un sentido espiritual, la forma de alzar nuestros ojos es la forma de tener una visión más elevado que los demás. Alzar mis ojos es tener una visión elevada, es tener una visión profunda, es tener una visión de lo alto que provenga del corazón de Dios, que nadie más lo está viendo. Alcemos nuestros ojos y veamos que los campos ya están en blancos, porque ya están en blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. ¿Cómo? El que cosecha recibe salario. Eso quiere decir que si usted y yo salimos, sembramos y cosechamos, vamos a tener salario. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? O sea que el trabajo que vamos a hacer usted y yo no es gratuito, no es en vano. Porque el que sale y siembra y cosecha, este tendrá su paga. Este tendrá su cosecha. Y la cosecha puede venir de dos formas. Cosecha espiritual, que la gente te honre y te ame y te respete por la persona que eres, por lo entregado que eres. Y la segunda honra material. La gente te puede honrar con honra material, ya sea un presente, una dispensa, etcétera. Puede haber muchas formas. Y el que siembra recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. Qué tremendo, hermanos. 37 dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra. Preste atención a esto, por favor. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Qué tremendo. ¿Se da cuenta? Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente esto se refiere a todos nuestros antepasados que ya han dejado sembrando el evangelio, pero en su tiempo tal vez ellos no pudieron cosechar, pero Dios nos permite a nosotros en esta generación, en mi generación, en tu generación,
cosechar la siembra que se dio décadas atrás, miles de años de atrás. ¿Estamos aquí o no? ¿Sí? Eso quiere decir que tal vez ni siquiera nosotros veamos la cosecha de nuestra siembra, pero nuestros hijos lo verán. Gloria al Señor. Eso me indica que el trabajo que yo estoy haciendo no es en vano, porque estamos preparando una plataforma. Estamos preparando un piso, una base, un fundamento, donde tal vez yo estoy en el proceso de construir, en el proceso de realizar la tarea, pero tal vez no lo vea culminado en mi generación, pero mis hijos lo verán. Y los hijos tuyos también lo verán, así como pasó igualito con David y Salomón. David fue el que hizo el plano. Pero ¿quién terminó construyendo el templo? Salomón. Por eso la palabra dice claramente, dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Entonces, aunque no veamos la cosecha en mi generación, sigamos saliendo y sigamos sembrando, que nuestros hijos lo verán y nuestros hijos cosecharán en abundancia la siembra que nosotros hemos hecho en su debido momento. ¿Sí? En su debido momento. Tal vez para nosotros el trabajo ministerial sea un trabajo arduo, disciplinado y costoso. Pero para nuestra futura generación le será más llevadera. Ellos verán los resultados más rápidos que nosotros, porque no pasarán el proceso que nosotros estamos pasando, sino que ellos tomarán de lo que ya hemos preparado, de lo que ya está hecho ya. Eso es tremendo, hermanos. Hay personas que les cuesta tener bienes materiales y hay quienes reciben herencia y no les cuesta tener nada. Lo recibieron por gracia, ¿cierto? Lo mismo pasa en el reino de los cielos, hermanos. A nosotros tal vez nos cueste en esta vida levantar y edificar la iglesia, salir y sembrar, pero para nuestros hijos no será una tarea costosa, sino que para nuestros hijos todas las cosas se les harán más fáciles. Las puertas se les abrirán más rápidas. Por eso uno es el que siembra, pero otro es el que cosecha. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Ojo con esto. Yo os he enviado a no labrasteis. O sea, y yo les envío a ustedes a cosechar lo que ustedes no trabajaron. Qué tremendo. Por eso Jesús dijo, los campos ya están en blancos, listos para la cosecha. Lo que nosotros no trabajamos, pero la cosecha ya está para nosotros. La cosecha ya está para nosotros, hermanos. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. Otros trabajaron y nosotros hemos entrado a sus labores a cosechar. Qué extraordinario. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Sí? Por lo tanto, aquí el Señor envió a sus discípulos a cosechar lo que los anteriores obreros habían sembrado. ¿Cuántos obreros ya no sembraron la palabra de Dios?
Nosotros en nuestra generación seguimos sembrando la palabra de Dios, pero creemos en el Espíritu, que si Dios nos bendice, veremos los frutos. Y si así no fuese, nuestra generación lo verá. Sí, nuestra generación lo verá. Por lo tanto, hermanos, el proceso del evangelizador es sencillo y simple. Salid y sembrad. Salid y sembrad. Y luego vendrá la cosecha. Y esto nos toca a todos nosotros. Les compete a todos los que estamos aquí presentes. Amado Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, papá. Has ministrado, Señor, a nuestros corazones, has ministrado a nuestras almas, a nuestros espíritus en esta noche, Señor. Nos has estimulado, Señor, y has enfatizado a través de tu espíritu que debemos salir y sembrar para cosechar posteriormente, maravilloso Jesús. Porque el que siembra tendrá recompensa, tendrá cosecha, maravilloso Jesús. Y tu palabra, Señor, nos invita y nos enfatiza: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu hasta los confines de la tierra. La pasión, devuélvenos, maravilloso Jesús, a todos los que estamos aquí presentes, Padre amado, Señor, que podamos llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, Señor, y que millones de almas se conviertan a tus pies, Señor, a reconocer como su Señor y Salvador de sus vidas. Maravilloso Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra ministrada, por esta palabra hablada, Señor. Oramos, Señor, por las finanzas, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Maravilloso Jesús. Lo damos, Señor, con gratitud, con agradecimiento, porque lo que hemos recibido de gracia lo damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Aleluya.